clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en vivo en este día 27 de julio del año 2025. Terminamos una semana y vamos a empezar otra con una gran confusión, con una gran decepción y también con muchos problemas que se van acumulando y que también destacan la política del gobierno actual, es decir, de qué manera quiere gobernar este país a partir de la validación que tuvo en las elecciones, que a pesar de que se señala que hubo fraude, etcétera, etcétera, pero eso es otra discusión. El día de hoy, domingo, incluso hay noticias que alarman, como por ejemplo aquella de que se redujo la deuda del Grupo Noboa de 95 millones a 21 millones de dólares. Sorpresivamente, después de todo lo que hemos estado discutiendo estos días, a propósito del despido de 5,000 funcionarios públicos, aparece en las cuentas del SRI una reducción de casi 70 millones de dólares. ¿A dónde fueron a parar esos 70 millones? ¿Se acogió la remisión? ¿En qué condiciones hizo la remisión? ¿Y por qué esa cifra se reduce considerablemente? Pues bueno, ese es un tema. El otro tema es también discutir, hablar, reflexionar hasta dónde la política que ejerce el gobierno, que aplica el gobierno, obedece a una decisión autónoma o tiene que ver con la presión del Fondo Monetario Internacional. Y por eso hemos invitado también a dos grandes amigos, colegas de análisis, de reflexión, para abordar lo que ha ocurrido esta semana y las proyecciones que tendrá la semana siguiente. Está con nosotros Pablo Dávalos, economista, y también Mauro Andino, abogado, y también un analista político de larga trayectoria. Bienvenidos ustedes, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, don Rolando. Un saludo cordial para ti y por supuesto también para Pablo y para la audiencia, las órdenes. Pablo, empecemos tú desde la mirada económica. ¿Cómo miras esta sorpresiva noticia de que les redujeron de 95 a 21 millones de dólares la deuda del Grupo Noboa? Primero que todo, saludo muy cordialmente a Mauro, a ti y a través de este espacio a todas las personas que nos acompañan. Y efectivamente, el día de hoy, en la página web del Servicio de Rentas Internas aparece el dato de que el grupo exportador Bananera Noboa, de la deuda original que tenía de 90 millones, aparece con una deuda aproximada de 21 millones de dólares. Esto significa que se acogió al proceso de remisión aprobado en las últimas leyes que el gobierno ha enviado con el carácter de económico urgente, ¿no? Entonces esto puede, creo yo, a la ciudadanía darle un mensaje directo, que hay leyes hechas casi con talla única, con talla destinada a estos grandes grupos económicos. ¿Pero qué significa, perdón, ahí de 93 a 21? Porque hay gente que podría tener 50,000 y bajarle a 30,000, estaría bien, pero la proporción es enorme. El SRI todavía no presenta cómo es el desglose de la deuda, es decir, cuánto corresponde a intereses, multas, recargos y pagos que haya realizado el grupo exportador Bananera Noboa. Entonces, mientras no presente ese desglose, no sabemos cuánto se remitió, cuánto pagaron, cuánto renegociaron, cuánto refinanciaron. Lo que sabemos que de la deuda de 90 baja a alrededor de 21 millones de dólares. Mauro, ¿y para ti cómo te llega esto? ¿Cómo te explicas esto, analizando políticamente en un contexto donde por un lado se despida a miles de personas y por otro lado se perdonan deudas? Yo creo que es el fiel reflejo de la imposición de los intereses privados por encima del interés público. Creo que, digamos, es el primer gran marco mental que deberíamos intentar instalarlo en la opinión pública, y no porque sea una ocurrencia nuestra, sino porque indiscutiblemente la política está capturada por grupos de poder, en este caso por un grupo familiar, que es el Grupo Noboa, que empieza a tomar decisiones en materia legislativa, en materia de política económica, que son conducentes a favorecer y a proteger sus intereses. Es que no puede existir otro ejemplo más atroz que el hecho de que, debiendo 95 millones de dólares al Servicio de Rentas Internas, de pronto, de la noche a la mañana, como resultado de una ley que fue aprobada por la mayoría legislativa de ADN,
entonces se reduzca ese monto a algo así como, ¿cuánto dijiste? 21 millones. 21 millones de dólares. Es decir, la cooptación del Estado y usada como una maquinaria para reproducir los capitales de esa misma élite oligárquica que gobierna, pero también como un instrumento para disuadir los controles y poder enriquecerse más. Ahora, ¿qué impactos tiene desde la perspectiva más política una decisión de esta naturaleza para ti? Porque pongamos en un escenario, esto pasa por alto, no pasa absolutamente nada, y por otro lado, como hay tantos problemas tan agudos, la seguridad, la economía, el despido, etcétera, este otro queda como en quinto lugar de atención. Yo creo que desde un punto de vista estratégico a nivel político debemos hacer mucha pedagogía, es decir, hay que tejer redes de indignación. ¿Y a qué me refiero con esto? Puede parecer tal vez muy superficial, pero desde conversar con el vecino hasta conversar con el taxista, conversar en el transporte público, conversar en la tienda del barrio, me parece que es fundamental para ir conversando y disipando estas dudas que generan este tipo de noticias, porque si es que uno no conversa, si es que uno no transmite, esto prácticamente se va a quedar en el aire como si nada habría pasado. Lo segundo, me parece que es fundamental no caer en la estrategia del gobierno. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Precisamente generar cortinas de humo para que estemos hablando de cualquier otra cosa menos de los asuntos importantes, lo que le interesa a la ciudadanía. Hoy está en el SRI una deuda de 21 millones cuando en realidad era de 95 millones, pero seguramente mucha gente está hablando sobre las hamburguesas que se comió en el Burger Show o como se denomina en la ciudad de Guayaquil el presidente Noboa y la primera dama. Es decir, creo que es un trabajo también desde la oposición, desde quienes hacemos opinión pública, colocar en la mesa de debate estos grandes problemas, y quiero cerrar con esta reflexión. Creo que es el momento adecuado para trazar la cancha de quienes defendemos lo público versus aquellos quienes defienden lo privado y el privilegio de ciertos sectores, es decir, lo público entendido como el bien común, el interés colectivo versus el interés particular y la privatización de eso en pocas manos. Claro que sí. Ahora, Pablo, en algunos espacios, en algunos comentarios, incluso creo que yo también he sido partidario de eso y lo hemos conversado también, de una u otra manera parecería que todo lo que estamos viviendo nos devuelve a los 90. Porque esto que acabamos de conversar sobre las deudas, ya se vivió, por ejemplo, con la securitización de la deuda también en los 80 con Osvaldo Hurtado, etcétera, etcétera. Pero la decisión, por ejemplo, de despedir a 5,000 funcionarios, de reducir supuestamente el aparato estatal en 41%, también es un síntoma de lo que se vivió en la larga y triste noche neoliberal o en la época de la partidocracia, los 90. ¿Crees que efectivamente estamos en ese, o esto es peor todavía? Es correcto. El Ecuador suscribe su primer acuerdo con el Fondo Monetario durante el gobierno de Osvaldo Hurtado en 1983. A partir de eso empieza una serie de políticas de ajuste durante toda la época de los años 80 del siglo pasado. Y hay un gobierno que radicalizó el ajuste, ¿no?, a fines de la década de los 80, que es el gobierno de Rodrigo Borja. La historia nos dice que Rodrigo Borja fue mucho más radical en sus procesos de ajuste que León Febres Cordero o que Osvaldo Hurtado. Luego viene la década de los 90 con una fuerte presencia de las ONGs y del Banco Mundial, los levantamientos indígenas, etcétera, y el país pierde la moneda nacional en la crisis de 1999, cuando se produce el feriado bancario, justamente por la desregulación que el Fondo Monetario y el Banco Mundial le habían exigido al país. Recuerda tú que eso había había convocado, si tú quieres, a una liberalización de tasas de interés, de préstamos sindicados, etcétera, y muchísimos ecuatorianos perdieron sus ahorros de toda la vida en la coyuntura de 1999. Hoy estamos viviendo una coyuntura muy parecida a la coyuntura de los años 80 y 90, porque otra vez el país está sujeto a las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Desde el año 2019, que retorna el Fondo Monetario Internacional bajo el gobierno de Lenín Moreno, hasta el día de hoy hemos tenido una especie de secuencia en el cual cada gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno de Daniel Noboa, han cumplido fielmente el programa económico diseñado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahora tenemos 5,000 empleados, pero esos 5,000 empleados solamente son una parte de toda la reducción de la masa salarial que pretende realizar el gobierno de Noboa.
Si tú revisas el programa con el Fondo Monetario, vas a tener ahí que los cumplimientos en reducción de la masa salarial son de alrededor del 1,2% del Producto Interno Bruto, alrededor de unos 1.500 millones de dólares, claro, ¿no? Y para cada año se tiene previsto 200 millones en un año, 300 el otro, 400 el otro, 200 el otro. ¿Y qué es lo que tenemos? Una reducción que puede alcanzar de 50 a 70 mil empleados públicos. Pero cuando tú ¿no? hablas de la reducción de la masa salarial, ¿hablamos de despidos o que la gente que está en el gobierno ejerce cargos públicos o funciones públicas va a haber reducido su salario, o lo que creo que conversamos? Las dos cosas. Es decir, cuando se reduce la masa salarial, se reduce, y hay que indicar, la masa salarial se divide en dos partes, si tú quieres. 9.000 millones es la masa salarial del gobierno central, y 3.500 millones es la masa salarial de los gobiernos autónomos descentralizados y de las empresas públicas. El gobierno no puede intervenir en los gobiernos autónomos centralizados, prefecturas, alcaldías. Hasta ahora. No puede. Pero es que hay sí intereses. en la es ley inconstitucional. Incluso colocaron en la ley que estas regulaciones no afectaban a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero lo que me parece raro es que está interviniendo en las empresas públicas cuando teóricamente y constitucionalmente no puede intervenir en las empresas públicas. También está interviniendo en el IES y tampoco puede intervenir en el IES, ¿no? Y está provocando una desarticulación a nivel institucional fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir esa meta con el Fondo Monetario. Y ahí tú tienes la reforma que aprobaron en la Ley Orgánica de Integridad Pública, que hace referencia a la evaluación de los servidores públicos, pero no hay tal evaluación, es simplemente una cobertura, es simplemente un pretexto, es simplemente la legitimidad de cumplir con el Fondo Monetario. Entonces ahora van a empezar una serie de despidos después de estos 5.000 a pretexto de la evaluación. Claro. Y esto le pone a todo el servicio público contra las cuerdas. Y recuerda que el 90% de servidores públicos están en salud, en educación, en inclusión social, en seguridad interna y externa, administración de justicia y universidades. Claro. Pero a ver, Mauro, esto es la parte económica. Desde la parte política, ¿cómo volvimos a los 90? ¿Cuáles serían los datos, indicios que dan lugar a entender o a interpretar que estamos de nuevo en los 90? Lo primero que yo quisiera plantear sobre este tema es que el neoliberalismo en las actuales circunstancias es incompatible con la propia democracia liberal, aunque pueda sonar paradójico, pero en las actuales circunstancias políticas, a nivel global incluso, no solo, porque esto no solo tiene, digamos, imbrincaciones o articulaciones aquí en el Ecuador, a nivel global la democracia representativa liberal clásica, como la conocíamos, ya les resulta insuficiente a los grandes grupos financieros, a las grandes corporaciones, a los grandes grupos del sistema financiero mundial. ¿O insuficiente o incómoda? Insuficiente e incómodo, porque si es que fuera democráticamente que tomarían las decisiones, por supuesto uno diría, bueno, al menos esto se socializa o al menos esto se pone negocia sobre la mesa de discusión para que sea la gente la que tome las decisiones. Pero ya hemos visto que la mayoría de políticas son impuestas a rajatabla, a la fuerza, usando los aparatos represivos del Estado, llámese Policía Nacional, Fuerzas Armadas, hablamos del propio sistema de justicia, el sistema de rehabilitación social, para proscribir adversarios, para perseguir adversarios, o lo que está haciendo el gobierno en los actuales momentos, una especie, si tú quieres, de constituyente paralela, sin que la gente se dé cuenta que estamos reformando la Constitución. Y no estoy diciendo que sea lo correcto. A lo que me refiero es que como Noboa sabe que las condiciones jurídicas le eran muy difíciles para poder llegar hasta su constituyente, porque percibió él que tal vez la Corte le iba a negar ese pedido, entonces empieza a acelerar la maquinaria y la aplanadora legislativa para empezar a aprobar una serie de leyes que, aunque sean inconstitucionales, al final del día estén vigentes y estén publicadas en el registro oficial. Y con esas leyes finalmente termina por modificar la Constitución y termina por incorporar una serie de políticas económicas que tristemente nos regresan hasta la década de los 80, la década de los 90, y eso hago un cierre circular. Eso demuestra que el neoliberalismo, para poder implantarse no solo como modelo económico, sino también fundamentalmente como marco ideológico, necesita de la fuerza bruta, necesita del irrespeto a la Constitución, necesita del irrespeto a la democracia, y eso es lo que Noboa está haciendo. Pero además también tiene otros mecanismos, ¿no?, de represión, de persecución, etcétera. Pero Pablo, ahora que estamos en ese escenario y pensando en lo que viene a continuación,
que se va a reducir, se va a adelgazar más del Estado, ¿qué implicaciones tiene? Ya no digamos para la burocracia que está estigmatizada, etcétera, sino para el desarrollo mismo de la sociedad, del Estado, de las políticas públicas. ¿Qué implica económicamente esto? Porque algunos dicen, lo privado es lo que prima porque efectivamente es mucho más eficiente, pero lo que se ha demostrado es que sin el Estado, sin inversión pública, efectivamente ni la empresa privada se desarrolla. Para eso creo que es necesario explicar en qué consiste lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional para que la ciudadanía tenga una idea, una intuición de lo que está pasando y lo que va a venir. El gobierno de Noboa firma con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario le dice, mira, tienes que ajustar la economía en un tamaño de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto durante el periodo 24-28. Y el gobierno de Daniel Noboa le dice, de acuerdo, voy a ajustar la economía, pero de mi parte voy a añadir un 1% más, un 1,1%. Es decir, es un ajuste del 6,1%. Ahora bien, para que tengas una idea, el ajuste que Milei llevó adelante en Argentina fue del tamaño del 2,2%. De su Producto Interno Bruto. El ajuste que llevó el Fondo Monetario en Honduras fue del 1%. Este es el programa de ajuste más radical de todos los programas que se han impuesto en América Latina, 5%. ¿Y qué le dice al gobierno? De ese 5%, no, y ahora 6% con el aporte que tú vas a hacer, le dice el Fondo Monetario a Noboa, no, de ese 6,1%, el 80% va a estar en la generación de nuevos ingresos. Entonces le dice, de ese 80% vamos a dividir en dos. Primero, nuevos impuestos. Entonces tienes que subir el IVA, le dice el Fondo Monetario, y sube el IVA. Pero ¿cómo logró subir el IVA cuando no lo pudo hacer ni Lenín Moreno, ni tampoco lo pudo hacer Guillermo Lasso? Porque Noboa le dijo que con ese incremento del IVA iba a solucionar todo lo que tiene que ver con la crisis de seguridad, la violencia, etcétera, ¿no? Pero no se trataba en absoluto y no tenía ninguna relación con la crisis de seguridad ciudadana y el incremento de la violencia del crimen organizado, sino que era una condicionalidad del Fondo Monetario Internacional. Y además dice, tienes que aumentar las tasas mineras, tienes que poner impuestos al comercio electrónico. Por eso es que los compradores de Temu, por ejemplo, ahora están pagando tarifas más altas, porque corresponde a los pedidos del Fondo Monetario. Y además, dice el Fondo Monetario, cambia todo lo que tiene que ver con compras públicas y cambia todo lo que tiene que ver con el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? La devolución que se hace de impuestos a la renta, el 12% a población vulnerable, a los, sobre todo tercera edad, universidades, etcétera, y eso se elimina. Y la diferencia está en disminución de compras públicas y en disminución de nómina pública. Pero esta es la primera parte nada más. Ya, pero eso ¿qué implicaciones tiene ahorita en este corto plazo? Digamos que de aquí a diciembre, ¿cómo se va a comportar? Hay que ver todo el panorama completo. Esta es la primera parte para un panorama más amplio que se llaman reformas estructurales. Esta es la parte macroeconómica, si tú quieres. Esta es la que nos golpea directamente cuando pagamos el IVA, cuando tenemos que pagar más en el Temu, cuando los servidores públicos tienen que salir. Aparte de eso, hay un programa más amplio que se llaman reformas estructurales que tiene que ver con seguridad social. Entonces, ahí el Fondo Monetario le dice, yo necesito que, por ejemplo, transparentes todo lo que tiene que ver con seguridad social, sobre todo el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte y el Fondo de Salud Familiar e Individual. Y ahí puedes empatar, si tú quieres, algunas reformas previas con la cuestión de la seguridad social. Energía. Entonces, todas las reformas que tienen que ver con generación, distribución y comercialización de energía, para que esa estrategia de comercialización, distribución y generación sea hecha por sectores privados y pueda pasar la tarifa mínima de 8 o 9 centavos que tenemos ahora a tarifas de mercado. Esas leyes ya están ahí. Entonces hay un conjunto de reformas, se llaman reformas estructurales, y el sobreendeudamiento. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de Noboa en estas semanas va a emitir bonos en los mercados internacionales por $1.500 millones. El próximo año tendrá que emitir por $2.000 millones y de aquí hasta el 28 tendrá que emitir bonos por una cantidad de $7.500 millones. De tal manera que cuando termine el gobierno de Noboa, en 2028 la deuda pública supere los 90.000 millones y probablemente llegue a los 100.000 millones. Casi como este momento Producto Interno Bruto. Sí, este momento está en 77.000 millones. Ahora, entonces la idea es ver no solo una parte del cuadro, sino ver todo el cuadro completo, ¿no? Es mucho más complejo. Por ejemplo,
Está la disposición 11ª de la Ley Orgánica de Integridad Pública que obliga a la bancarización forzosa a las cooperativas de ahorro y crédito. Que es un Eso tema también más es complejo. otra... Va muy complejo, sí. Sí, eso es otra de las medidas del Fondo Monetario donde les obligan a tomar en cuenta lo que se llama la regulación macroprudencial a cooperativas que no tienen la más remota idea de lo que es la regulación macroprudencial. También corresponde a las medidas del Fondo Monetario. Pero a ver, este panorama que te plantea Pablo, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Hasta dónde esto va a generar condiciones, digamos, de resistencia, de dominación? O lo otro que yo siempre he estado discutiendo con algunas personas es que más acentuado se sentirá el miedo. Y el miedo efectivamente paraliza, inmoviliza, y con eso ellos tienen el camino abierto. Lo que sucede es que los autoritarismos siempre son mucho más efectivos en sus decisiones cuando existen sociedades bajo un clima de shock. Y esto, un poco haciendo un paralelismo con la famosa obra de la periodista canadiense Naomi Klein, que habla de la doctrina del shock, evidentemente engarza con la situación del Ecuador. ¿Y por qué vivimos en una sociedad que está en un estado, en un clima de shock? Entre otras cosas, por esta situación de zozobra permanente ante la inseguridad, ante la delincuencia, ante la subida espantosa de asesinatos, de crímenes. Eso hace que la gente, en medio de su desesperación, se arroje a los brazos de cualquier medida autoritaria, porque percibe que incluso su propia supervivencia está en riesgo. Y de esto, claro, se aprovecha un gobierno autoritario como el de Noboa, una derecha populista además, que empieza a aprobar todos sus proyectos de ley, reitero, pisoteando la Constitución, haciendo tabla rasa los parámetros democráticos, etcétera. ¿Cuánto podrá resistir la gente? Siempre es difícil saber o predecir, tener una bola de cristal, hasta dónde podrá llegar esta asimilación por parte de la ciudadanía frente a las políticas del régimen. Yo creo que evidentemente, si es que el gobierno no entrega respuestas efectivas en cuanto a gestión se refiere, muy probablemente el capital político y el músculo social del gobierno se puede ir erosionando. Hay que recordar que las mismas políticas que hoy está aplicando Noboa, en su momento las aplicó Lenín Moreno, como ya lo dijo Pablo, lo aplicó Guillermo Lasso, y ambos terminaron con índices de aprobación realmente catastróficos para cualquier actor político. También es importante, creo, hacer un contraste con la propia opinión pública para que magnifiquen la situación. Yo no sé cuánto en términos económicos irá a representar el ahorro de 5,000 servidores públicos despedidos, en términos cuantitativos, cuál será el ahorro para el Estado central, pero la gente tiene que entender que durante la campaña electoral, en primera y segunda vuelta, Noboa se rifó más de 520 millones de dólares en bonos, en prebendas, en clientelismo político, y al mismo tiempo, regresamos a nuestra primera intervención de la noche, el grupo familiar Noboa se ahorra el pago de algo más de 60 millones de dólares en impuestos. Entonces, ¿cómo entender que ese propio Estado que está en crisis y que supuestamente es para ahorrar recursos, para entregar un mejor servicio, al mismo tiempo dilapide esos dineros en campaña electoral o se perdone el pago de impuestos al grupo familiar del presidente Noboa? Y quisiera agregar algo que me parece muy importante. Mira, defender lo público yo creo que implica explicarle a la gente el por qué es necesario lo público. Y lo público le permite a usted, amigo, amiga que nos está mirando, acceder a educación pública, acceder a salud pública, acceder a seguridad social, sacarse una cédula de identidad u obtener el pasaporte en el menor tiempo posible. Yo sé que la gente que nos está mirando puede decir, pero Mauro, Orlando, Pablo, los servicios básicos, los servicios públicos hoy son un desastre, porque precisamente quienes supuestamente eran los expertos que venían desde el sector privado para administrar la cosa pública como si fuese sus empresas, han terminado por destruir la institucionalidad del Estado, ya sea por incapacidad o por intencionalidad política, porque destruyen lo público para luego venderte la salida que es supuestamente privatizarlo todo. Entonces es una estrategia política, porque además es un marco ideológico el neoliberalismo. No hay que verlo solo como un modelo económico, sino como un marco ideológico, porque la gente empieza a ver en lo público el enemigo.
al que hay que derrotar. Por eso Noboa saca estas piezas publicitarias viscerales, miserables, donde empiezan a atacar a los servidores públicos despedidos como si fueran corruptos, una horda de vagos inescrupulosos que nunca hacían nada, y ahora supuestamente con esa válvula de escape entonces todo el sector público va a ser una maravilla. Él sabe que se ha logrado permear, que se ha construido un sentido común, hegemónico, dominante en las distintas capas de la sociedad, donde ser servidor público casi que es un pecado, es mal visto. Entonces por eso también aplica este tipo de medidas. Y en los países desarrollados, por ejemplo en los nórdicos, yo venía trayendo unos datos de un economista argentino que se llama, para citar el libro, porque si no Pablo luego me puede tomar la lección, Guido Agostinelli, que escribió un libro que se llama El experimento libertario. En los países nórdicos, como en Noruega, por ejemplo, 1/3 de los empleados públicos representan la masa total de los trabajadores. En Dinamarca, casi el 60% de empleados públicos representa igual. ¿Eso qué nos demuestra? Que el servicio público no debe ser el enemigo a destruir por parte del Estado. Claro. Pero Pablo, te preguntaba hace un momento, ¿cuáles son las consecuencias de esto en el campo económico y que afectan directamente al bolsillo, a la economía, a la expectativa de vida y de bienestar que tiene la gente cuando se toman medidas, no solamente con el despido, que ya por sí mismo ya es una grave medida que deja 5,000 familias sin el sueldo diario, pero sí, ¿hasta dónde llega esto al ciudadano común y corriente? Sí, en la academia los economistas de diversas partes del mundo han llevado adelante evaluaciones de los impactos de los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y hay estudios en África, estudios incluso en Europa, en América Latina. Ningún país que ha aplicado las medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional ha logrado resolver sus problemas de crecimiento económico, empleo, distribución del ingreso, ninguno de esos. Todas las experiencias, incluido el caso de el Ecuador durante los 80 y 90, demuestran que las medidas del Fondo Monetario generalmente producen recesión, son contractivas, el ajuste es contractivo. Entonces, lo primero que tenemos que visualizar, intuir, es que estamos en un ciclo recesivo de larga data desde el año 2019. Por eso la economía no crece. Yo había hecho un modelo econométrico, matemático, para entender cuánto es el costo que el Ecuador ha pagado por el ajuste. Es decir, si nosotros hubiésemos seguido con el mismo nivel de crecimiento del año 2007 a 2017, si lo proyectamos, ¿en cuánto estaría este momento nuestro Producto Interno Bruto este año? Y los datos dicen que nuestro Producto Interno Bruto este año estaría en alrededor de unos 160,000 millones de dólares. 60,000 más. 160,000. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto este momento? 127,000. Es decir, hemos perdido un poco más de 30,000 millones de dólares en términos de crecimiento económico desde el 2019 a la presente fecha. ¿Cuánto hemos perdido en empleo? En empleo hemos bajado de alrededor del 56% de la población económicamente activa que tenía pleno empleo al 33% de la población económicamente activa que tiene en este momento pleno empleo. Y además hay otros indicadores, por ejemplo, la disminución de las remuneraciones en el pastel que se conoce del Producto Interno Bruto, donde los excedentes brutos de capital aumentan su participación y la remuneración de los trabajadores disminuye, lo que significa una concentración del ingreso. Y esos datos son comunes para el caso de la aplicación de las recetas del Fondo Monetario. En todos los países donde el Fondo Monetario ha aplicado su receta, esos países han fracasado. Fracasó en Grecia, fracasó en Portugal, fracasó en la mayoría de países de África, fracasó en Argentina, si tú quieres. Tenemos una fuerte tensión social, porque no solo que producen recesión, desempleo, pobreza, concentración del ingreso, sino también que rompen el tejido social, porque no solo que te llevan adelante una serie de imposiciones macroeconómicas, sino que además te dañan la institucionalidad, te rompen la institucionalidad. Fíjate tú este momento, y tú puedes comparar lo que hizo Milei en Argentina con lo que hizo Noboa, y es muy similar, pues. O sea, el hecho de destruir el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, pasarlo al Ministerio de Gobierno, o el hecho de pasar agua, ambiente a minas, te destruye la institucionalidad. No es solamente un gesto de contabilidad pública, sino de destrucción, ¿no?, de institucionalidad. O el hecho de pasar CENESID, etcétera, Ministerio de Educación, también te destruye eso. Si el gobierno hubiese optado por nombrar gabinetes coordinadores, habría sido otra historia.
historia, si tú quieres, es decir, un gabinete coordinador para educación, ciencia y tecnología, un gabinete coordinador para seguridad ciudadana, etcétera, pero no, aquí lo que se ha hecho es destruir la institucionalidad. Y el momento en que destruyes la institucionalidad, generas lo que los economistas llamamos costos de transacción en la sociedad, y resulta que cuando quieres sacar un pasaporte ya no te demoras 3 horas, te demoras 3 meses. Claro, O una cédula te demoras 3 meses, y eso es un costo para toda la sociedad. Pero eso te demorabas antes, ahora te vas a demorar mucho más, pues. Pero también pasan y otras eso cosas, hace que... por ejemplo, tienes 24,000 licencias mineras que están paradas y que van a demorar, entonces incluso para ese tema hay una detención. Sí, hay una... y eso pasa siempre que se aplican las recetas del Fondo Monetario. Eso es un fracaso, si tú quieres, anticipado. Es la historia de un fracaso ya anticipado, porque a nivel mundial no hay un solo ejemplo de un país que haya resultado exitoso cuando haya aplicado las recetas del Fondo Monetario del Banco Mundial. No existe eso, Claro, no hay. claro, pero Pablo, incluso de broma ha dicho en algunas ocasiones, si aplicaran las recetas del Fondo Monetario Internacional a los Estados Unidos, ya veríamos que ahí sí hay levantamientos y demás. Pero Mauro, todo esto que está pasando además ha estado garantizado, legitimado, porque hay una narrativa, no solamente mediática, sino política, que se ha trasladado, se ha transferido a determinados sectores, incluso sociales, es decir, los afectados, los perjudicados, incluso justificando que esto se debe hacer porque ya no daba más porque el Estado era obeso. Lo que pasa es que existe un sentido común dominante en los actuales momentos. Por eso yo hablaba hace un instante que el gobierno ha sido muy hábil, entre otras cosas, para construir un enemigo político, y ese enemigo político son los servidores públicos ahora. Ajá. Por eso esta campaña de hostigamiento, de desprestigio, y mucha gente, al ver que lo público no funciona, empieza a comerse esa narrativa de que lo público debe desaparecer y de que todo debe estar en manos de agentes económicos del sector privado. Pero ¿dónde queda la memoria? Sin darse cuenta que esos mismos agentes económicos del sector privado, que supuestamente eran los exitosos banqueros, los exitosos agroexportadores de banano, iban a mejorar ahora y a ser más eficiente al Estado, cuando ha sucedido todo lo contrario. Pero además, Pablo es el experto en materia económica, pero uno cuando en términos de cultura general ha leído, la mayoría de economistas, ¿qué es lo que han dicho? Que en momentos de crisis económica, muchos han dicho hay que aplicar políticas contracíclicas desde un punto de vista keynesiano, que se incremente el consumo, la demanda agregada, como denominan los economistas, y aquí se hace todo lo contrario. Aquí al final del día, con el despido de los 5,000 servidores públicos y con los que vendrán, lo que va a suceder es que la capacidad de consumo de esas capas sociales disminuya, y que eso luego también va a repercutir en la actividad comercial, en los centros comerciales, en los restaurantes, en el consumo cotidiano, y eso va a generar también más desempleo, más despidos, y al existir más desempleo, la presión de los propios salarios que están regulados del salario básico se va a presionar hacia la baja, porque como hay más mano de obra que no tiene trabajo, evidentemente por llevar algo de pan, de sustento a su casa, se va a someter a cualquier clase de explotación. De hecho, a mí no me sorprendería que esta política haya tenido una intencionalidad clara de trasladarle mano de obra flexible, barata, precarizada a los grandes grupos de poder, porque si tú te quedas desempleado y tienes que pagar la deuda del crédito hipotecario o pagar la pensión de tus hijos, evidentemente trabajarás en lo que te pongan. Pero a lo mejor van también a los grupos criminales, donde te pagan, incluso ha pasado ya casos donde te pagan $100 diarios por tener una casa como bodega de droga. Es muy probable también, porque digamos el ciclo de reproducción de la criminalidad siempre tiene causas estructurales que se anidan principalmente en la pobreza. O sea, exacto, no por nada los países más violentos del mundo son los países donde existen mayores niveles de desigualdad, donde existe mayor concentración obscena de riqueza en pocas manos, y existe una gran masa de habitantes que viven en condiciones de pobreza y que no tienen movilidad social. Esos son los países más violentos, y eso es indiscutible porque hay amplia literatura al respecto. Pero Pablo, tú mencionaste una cosa al principio de tu intervención, y que yo la dije el día viernes en el comentario aquí en la radio, tiene que ver con que como se debilita el Estado, se adelgaza el Estado, le vuelve un Estado anémico, lo que van a proliferar son las ONGs. Volvemos otra vez a esas organizaciones no gubernamentales que reemplazan el rol del Estado y que vienen con financiamiento externo o también por otras vías del financiamiento del propio Estado. ¿Qué implicaciones tiene eso para la gestión pública y para la administración
política pública del Estado. Sí, eso pasó en los años 90, Sí. cuando se redujo el Estado, hubo una proliferación de ONGs, llegaron a denominarlas incluso como el tercer sector de la Así economía, y las ONGs empezaron a hacer política pública, porque es. no existía un Estado que asuma la responsabilidad de la política pública. No, cuando tú dejas un vacío, si tú quieres, ahí de institucionalidad, ese vacío tiene que ser llenado por algo o por alguien. Y en el caso que nosotros vemos ahora, vemos que se deja el vacío, pero nadie acude a llenar ese vacío. Es decir, a diferencia de los 90, donde habían amortiguadores, habían, si tú quieres, colchones institucionales, entre ellos las ONGs, independientemente de los criterios de valor, ahora no existe eso, porque la Constitución no te permite, además, generar ese tercer sector, ¿no? No le veo mucho, habida cuenta que uno de los actores claves de financiamiento del desarrollo a nivel mundial, que era la USAID, acaba de desaparecer en el gobierno de Trump, entonces no veo por dónde se puedan financiar este tipo de ONGs, pero hay una cosa que me parece interesante, y es el hecho de que la ciudadanía tiene que saber que en este momento se está produciendo un ahorro forzoso y que el tamaño del ajuste que ha suscrito el presidente Noboa con el Fondo Monetario es de alrededor de 8.000 millones de dólares. Es el tamaño del ajuste. Entonces la idea es dónde guardar esos ahorros. Si vamos a ahorrarnos 8.000 millones y en este momento ya no vamos a pagar una cantidad de 300 millones en 5.000 o 10.000 funcionarios, ¿a dónde van esos recursos? Y fíjate tú, tendrían que ir a las cuentas del Banco Central. Ya. El problema está que el Banco Central tenía que responder al Estado, porque eso dice la Constitución. Y lo primero que hicieron, y ahí es correcto lo que dice Mauro, es cambiar la Constitución por la vía legal. ¿Qué es lo que hicieron? Determinaron la independencia y autonomía del Banco Central, lo cual está prohibido por la Constitución. Así es. ¿Por qué hicieron eso? Para que el Banco Central pueda administrar esos recursos. Y segundo, crearon una cuenta adicional o aparte de la cuenta única del Tesoro, que son las reservas internacionales. Y esa cuenta la pusieron a depender del Banco Central. Y le dijeron a la gente que en las reservas internacionales, le mintieron a la gente que en las reservas internacionales estaban los depósitos en forma de encaje bancario y que por eso había que evitar que el Estado intervenga en eso. Entonces tú puedes apreciar ahí una serie de mentiras, falsedades, manipulaciones. Otra mentira que me parece interesante que la ciudadanía sepa, que el Fondo Monetario presta para el desarrollo social, infraestructura, y eso es absolutamente falso, porque en el estatuto constitutivo del Fondo Monetario está prohibido que el Fondo Monetario entregue recursos para financiamiento al desarrollo. Si tú quieres financiamiento al desarrollo, pídele al BID, a la CAF, al Banco Mundial, pero no le pidas al Fondo Monetario. El Fondo Monetario solo te puede prestar para balanza de pagos y para gasto corriente, pero en cambio aquí la ley te prohíbe endeudarte para gasto corriente. Claro. El Y además artículo- para pagar deuda. Está prohibido eso. Claro. Ajá. Entonces, los créditos del Fondo Monetario no sirven para financiar el desarrollo. La gente tiene que saber que esos créditos no van ni a salud, ni a educación, ni a pago de jubilaciones, ni atrasos a los GAT. No sirven para eso. Está prohibido. Lo primero que tiene que saber la gente. Lo segundo es que esos créditos del Fondo Monetario son créditos caros, carísimos. Y no están esos créditos, si tú quieres, ese precio de esos créditos en la tasa de interés, porque la tasa de interés es baja, sino en los costos de transacción. Porque cuando vienen las misiones del Fondo Monetario, etcétera, esas misiones las paga el país. Así es. Y son los costos de transacción. Cuando usas o no usas, hay costos de transacción. El mismo Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, acaba de sacar un estudio donde él analiza justamente los costos del Fondo Monetario y los compara con los costos comerciales de otros bancos. Y establece que los costos de los créditos del Fondo Monetario, sobre todo en países pobres, son onerosos, son prohibitivos, son usurarios. Claro. ¿No? Y lo otro es la intervención del Fondo Monetario. El Fondo Monetario te controla, no tienes idea al detalle el presupuesto. Si tú tienes el presupuesto, la primera institución que conoce el presupuesto y pone el visto bueno al presupuesto del Estado no es la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, ni es tampoco el presidente de la República. La primera institución que conoce el presupuesto es el Fondo Monetario. Después de que ellos te ponen el visto bueno, pasa. Y si por A o B circunstancia no cumpliste, te pasaste, en vez de que el ahorro, por ejemplo, el sector público no financiero era 419 millones en este trimestre y tú solamente pusiste 418 millones, tienes que pedir una excepción, waiver se llama. Claro. A ese nivel de control. Sobre del este Fondo tema, Monetario. permíteme agregar algo que me parece importantísimo que acaba de mencionar. En términos de legitimidad democrática,
el hecho de que el Fondo Monetario Internacional sea el que primero se humille si está bien o está mal el presupuesto, como lo describe Pablo, refleja que en términos políticos y en términos democráticos, el poder ya no radica en el pueblo. Bueno, por eso había ese meme que decía, les faltó fusionar a la presidencia con la embajada de Estados Unidos, con el Fondo Monetario. Y esto no sucede solo aquí, o sea, en Europa, cuando se dio la ola de protestas en su momento con la crisis económica del 2009, del 2008, 2009, mucha gente decía y se quejaba que el poder no radicaba en los parlamentos o en los regímenes parlamentarios que tienen allá en Europa, sino que radicaba en Bruselas, porque ya no se toman las decisiones por parte de sus gobernantes que fueron elegidos por el pueblo, sino por estos organismos supranacionales que son los que te terminan imponiendo la política económica. Ya, pero para los dos la misma pregunta tiene que ver con que todo esto ha sido posible y todo esto lo ha podido hacer Daniel Noboa porque la resistencia frente a eso no existe. No se da. Por otro lado, el nivel de oposición es muy débil, bastante débil, después de toda la cooptación de asambleístas, y también porque el campo popular está fraccionado, está disperso, está atemorizado, está cooptado. ¿Cómo entender? Empecemos por Pablo para después darte a ti. ¿Cómo entiendes tú que has trabajado además con organizaciones como la CONAI, como Pachacuti, alrededor del movimiento popular, el nivel de oposición y el nivel de resistencia a estas políticas que han fluido fácilmente? Mira, aquí nosotros tenemos un ciclo político que va del 2019 hasta el día de hoy. Ajá. En ese ciclo político tenemos dos eventos importantes, 2019 y 2022. Octubre 19 y junio 22. Exactamente. Ajá. Esos eventos importantes provocaron cambios en el ajuste económico. Ya. Y además tenemos algunos eventos importantes, las derrotas estratégicas, por ejemplo, en la consulta popular para la flexibilización laboral, y también la derrota estratégica en todo lo que tiene que ver con los centros de mediación internacional o tribunales de conciliación para el arbitraje internacional, para las inversiones. Es decir, se ha logrado parar. Ya. O sea, tenemos este último año donde los gobiernos han avanzado de una forma importante, pero recuerda que el ajuste avanzó en la época de Lenín Moreno, cuando aprobó la ley humanitaria, cuando aprobó la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, cuando aprobó la ley de defensa de la dolarización. Después continuó con Lasso, y ahí me sorprendió muchísimo cuando incluso el bloque de la Revolución Ciudadana evitó, por ejemplo, que se archive una ley importante, que es la ley de creación de oportunidades o desarrollo económico de la época de Lasso. Y ahora tú tienes que, cuando llega finalmente Noboa, en los primeros meses, en el año 2024, aprobó 5 leyes económicas urgentes, ¿no? Sin que la Asamblea haya podido parar ninguna de esas leyes económicas urgentes que pusieron, si tú quieres, en línea todo lo que se había quedado represado producto de la movilización social. Entonces ahí tú tienes una Asamblea que empieza a procesar el ajuste. Empieza a procesar el ajuste porque no hay resistencia social. Y tienes un movimiento social que después de la movilización de 2022 ya no se moviliza más. Y el momento en que no se moviliza es justamente el momento en que avanza, si tú quieres, el ajuste, ¿no? Y se radicaliza el ajuste. Y ahora cada vez es más difícil la movilización. Entonces tú tienes un periodo de muchas contradicciones sociales del 2019 a la presente fecha. Ahora, entonces, Mauro, ¿por qué es posible? Desde tu perspectiva, ¿por qué ha sido posible? Sabemos, por ejemplo, lo que ha pasado con los 9 votos de Pachacuti, 6 prácticamente están del lado del gobierno, han cooptado 3 o 4 también de la Revolución Ciudadana, pero en el movimiento popular no se ve. Lo que vimos el día jueves, si no me equivoco, viernes, creo que fue viernes, viernes, lo de la manifestación frente al Ministerio de Cultura, es pequeñito frente al impacto que tiene todo esto, pero ¿crees que ahí ya hay indicios de que algo va a pasar en este país para resistir a esta política neoliberal? Yo creo mucho en la disputa de narrativas. Yo creo que es fundamental tratar de construir un discurso político que sea capaz de desmontar las mentiras de la derecha. Y creo que en ese sentido la derecha hay que reconocerle un atributo. Ha tenido la capacidad suficiente para moldear a la opinión pública e instalar cuestiones tan básicas como las que hemos mencionado el día de hoy, que el servicio público no sirve y que el enemigo a destruir son todos los servidores públicos. Han logrado instalar narrativas falsas como que, por ejemplo, ser de izquierda es sinónimo de ser pobre y que todos poco más coman una vez al día, anden en harapos, no puedan irse de viaje a ningún lado y tengan que movilizarse en bicicleta. Ya, pero eso sería lo menos, porque el sinónimo es que eres terrorista. No, ya, digamos, he sido generoso con el uso de los términos, ya, pero digamos, la derecha ha sido muy hábil
en posicionar eso. Por supuesto, ellos tienen una serie de ventajas adicionales que a la izquierda históricamente ha carecido. Me refiero a tener el apoyo de los grandes medios de comunicación hegemónicos, también tienen hoy el apoyo de las grandes plataformas virtuales y de las redes sociales. O sea, no es gratuito que a nivel internacional Elon Musk le haya apoyado a Trump y le haya puesto a su disposición el manejo de X, antes llamado Twitter. Entonces, todo eso también está engranado ahí. No obstante, creo que a la izquierda también sí debe resignificar el discurso. Creo que hay términos en el lenguaje político como las medicinas, como la comida enlatada o los envasados, que tienen un periodo de caducidad. Y hay términos que creo que ya están desgastados, lo cual no significa que yo diga que la izquierda debe renunciar a sus principios, a sus valores, a sus causas, pero creo que hay que intentar dar esa disputa de narrativas con otro lenguaje. Probablemente ya no sea el momento de hablar sobre la base de las categorías ideológicas, y sé que a los hombres y mujeres de más izquierda me van a caer encima, pero eso no significa que uno se renuncie a los postulados de izquierda. Tal vez lo necesario sea hablar hoy, como dije al inicio en mi primera intervención, hablar de la defensa de lo público versus los intereses de lo privado, que es mucho más digerible para la gente y pedagógicamente podríamos tener ahí un mayor espacio. Ahora, la oposición también creo ha sido desarticulada producto de toda esta arremetida estatal. O sea, no es fácil hacer oposición en este país. Ser opositor se ha vuelto un deporte de alto riesgo. Claro, además te persiguen, te ven los celulares, los chats. O sea, hemos visto lo que le hicieron a Leonidas Issa, lo que le hicieron en su momento a Correa, lo que le están haciendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lo que le quieren hacer a Pavel Muñoz. O sea, hay un hostigamiento permanente. Tienen cooptada la institucionalidad del Estado. El Tribunal Electoral sanciona a gusto y paciencia de las denuncias que presente el gobierno, a pesar de que hayan regalado cocinas de inducción y todo el mundo fue testigo de aquello durante la campaña electoral. A otros les absuelven, a unos les castigan, etcétera. Es complejo hacer oposición, pero sí creo que a pesar de esas circunstancias, en términos de narrativa hay que construir un horizonte discursivo que nos permita romper y desmontar esos mitos que la derecha ha logrado instalar como grandes pecados de la izquierda, cuando en la práctica no es así. Claro. Pero Pablo, el día de hoy yo leía para este programa unos 2 ensayos que tenían que ver con el tema del miedo, con el tema de la cultura, etcétera, y en uno de ellos el autor cita la ideología alemana de Carlos Marx. Yo me quedé sorprendido porque decía, este autor no lo habrá leído siquiera. Pero cuando lo cita, plantea una cosa ahí. Dice, cuando Carlos Marx en la ideología alemana hablaba de la revolución, él no hablaba precisamente solamente de una revolución económica y para cambiar las condiciones productivas, sino que él hablaba de la revolución en términos incluso ideológicos. ¿Tú crees que efectivamente en estos momentos la oposición carece de un concepto claro de oposición, de revolución, de cambio, de transformación frente a esto? ¿O está tan arremetida, como dice Mauro, a tal punto que, por ejemplo, evita acudir a esos postulados fundamentales que son, digamos, universales para entender la lógica del capitalismo? Sí, yo coincido contigo y creo que eso es materia para una conversación más extensa, larga, porque fíjate tú, la izquierda no está hablando de inteligencia artificial, de robotización, de cambio climático. O sea, hay un montón de temas que la izquierda no los asume, por ejemplo, la cuestión de los tokens, etcétera, una serie de lenguajes que son fáciles para los jóvenes que están inmersos en todo lo que es el mundo de Internet, las redes sociales, pero la izquierda se quedó con referentes, si tú quieres, de la época industrial, cuando la humanidad está dejando la época industrial, cuando hay una fuerte, si tú quieres, corriente hacia la inteligencia artificial, incluso la inteligencia artificial general. ¿No? Mis hijos ya trabajan con inteligencia artificial y son adolescentes. Para ellos el mundo del Internet, la inteligencia artificial, los tokens y demás, los influencers y todo lo demás, para ellos es diferente. Fíjate, ellos no ven televisión, ellos no consumen la prensa escrita, ellos tienen otros referentes y sus compañeros, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, ese mundo que se está conformando no ha sido considerado, elaborado, pensado por la izquierda, que todavía está anclada a una serie de conceptos y hay una especie de divorcio. Por eso te decía, eso forma parte de una conversación de pronto más larga para otro programa, pero es real.
O sea, es real el divorcio que tiene la izquierda con respecto a las necesidades que en este momento emergen y que son necesidades simbólicas, sociales, etcétera, ¿no? Fíjate tú un tema que es clave, que tiene que ver con la renta básica universal. Aparece Elon Musk con el concepto de renta básica universal o la disminución de la jornada laboral a 30 horas, ¿no? Entonces, cuando tendría que ser la postulado de la izquierda, ¿no? que Claro, se plantea eso, y que estaba claro. planteado en las agendas de todos los movimientos políticos de izquierda, además. Fíjate tú, entonces, Claro. tú ves una izquierda muy anclada a siglo XX, o sea, muy anclada a conceptos del siglo XX. Claro. Pero entonces, Mauro, a ver, tú fuiste candidato por Pachacuti, Yo también. Pablo también. ¿Cómo ves entonces el potente movimiento indígena, popular, campesino, rural, suburbano, como decían algunos hace un tiempo atrás, que movilizaba y que estaba prácticamente, constantemente, digamos así, amenazando a esos gobiernos que trataban de instalar? ¿Qué pasó con eso? Entonces, ¿hasta dónde ese movimiento también está dislocado, anestesiado, para decirlo de otra manera? No quiero sacar el cuerpo, pero ahí el que sabe más sobre eso es Pablo. Ya. Pero sí Pues ya que quisiera- fuiste candidato, pero sí ya, está quisiera bien. agregar algunas cuestiones respecto Ajá. de lo que estamos hablando, ¿verdad? De esta disputa, cómo desde la oposición poder intentar construir otro sentido común distinto al hegemónico, al imperante, al Claro, dominante en ajá. este momento. Yo creo que la izquierda también debe entender que la disputa debe ser sobre la base de principios y valores, más que sobre categorías ideológicas. La derecha, ¿qué te vende ahora? El éxito de que el que queda en primer puesto en cualquier cosa es el gran ganador. El éxito de que tener plata es sinónimo de felicidad. El hecho de que comprar y consumir más es sinónimo también de saciedad espiritual, entre comillas, y de que te sientas plenamente realizado. Creo que desde la izquierda tenemos que enarbolar un discurso que desmonte esos mitos. Por ejemplo, si se habla de ecología, de protección al medio ambiente, creo que debemos tener la capacidad de decirle a la gente que si el mundo sigue consumiendo al ritmo que consumimos, y como decía el gran Pepe Mujica, si todos en el planeta consumiéramos al mismo ritmo de los europeos y de los norteamericanos, o sea, realmente no Ya habría está, ya se habría planeta. acabado el O sea, ya planeta. se Así habría es, acabado el así es, planeta. así es. O sea, antes de que se acabe el capitalismo, primero se va a acabar el planeta Ajá. al ritmo que se está consumiendo y que se está produciendo. Y ahí, por ejemplo, hay este pensador, filósofo y economista de apellido Saito, japonés, Ajá. que sacó un libro ahí sobre el decrecimiento económico, que me pareció interesantísimo, me mandé a pedir ahí porque me llamó full la atención. Bueno, te lo puedes bajar por internet. Y él decía, por ejemplo, que ahora, o sea, la izquierda no debe subirse a ese discurso, por ejemplo, de que el crecimiento económico es el objetivo supremo. Exacto. Él dice, el decrecimiento económico es lo fundamental para primero poder sobrevivir. Es decir, que el mundo no se acabe, que no se extinga la humanidad. Lo segundo, con lo que se crece, ya es suficiente para que tengamos una vida digna. Así es. El problema es que nos meten en la cabeza que hay que crecer más y más, pero ese crecimiento está mal repartido. Es que la distribución está... Exacto, si se creciera menos de lo que actualmente se crece, consumiríamos menos, el mundo no estaría en peligro de extinción por el cambio climático, pero siempre y cuando exista una mejor redistribución de eso para que tengamos una sociedad mucho más digna, mucho más Ya, equilibrada. pero ¿cómo aplicas esto a la realidad ecuatoriana de los partidos que están en la oposición o que se plantean oposición a un régimen neoliberal? No estoy hablando solamente del gobierno, porque este gobierno es la consecución de Lenin Moreno, de Lazo, etcétera, etcétera. Hay un régimen, hay un sistema neoliberal. Entonces la propuesta es anticapitalista solamente. Y yo diría postcapitalista, Ya, más ok. que anticapitalista. Ya. Yo ahí sí asumo una posición Ya. desde este punto de vista. Yo creo que incluso en términos de innovación discursiva, creo que hay que hablar de un postcapitalismo, no anticapitalismo, porque seguramente la derecha te va a colocar en la idea de que un poco más quieres regresar a la época de la Unión Soviética. Ajá. Un postcapitalismo, es decir, un modelo, un tercer modelo que sea distinto a lo que ya hemos estado viviendo, ¿verdad? Y creo que esto es responsabilidad de las organizaciones sociales, de los partidos Ya, políticos, ok. discutir a la interna para construir precisamente este nuevo discurso, este nuevo horizonte narrativo, ideológico. Repito, no digo que se renuncien a las causas siempre existirán, pero hay que tratar de encapsularlas con estos nuevos hechos que existen. Por ejemplo,
Ahora, que se suprime la CENESID, porque la práctica es suprimirla, no es que la va a absorber. Sí. Igual que el Ministerio de Cultura. O sea, a menos que Alegría Crespo, con todo respeto, sea la Mujer Maravilla para que ella dirija educación, bachillerato, básica, primaria, bachillerato universidades, politécnicas, cultura, deporte y patrimonio. Yo no creo que sea, digamos, la Mujer Maravilla, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, tenemos un nicho discursivo para decirles a los jóvenes que no va a haber nadie que se haga cargo sobre ciencia, sobre investigación, sobre tecnología, sobre investigación, que el tema de becas para que puedas ir a estudiar en el extranjero prácticamente se va a liquidar. Es decir, que el desarrollo de la humanidad que hoy está anclado en estas cuestiones de la inteligencia artificial, el auge del internet, de las nuevas tecnologías, acá prácticamente nos quedaremos con algo menos, consumidores de lo que nos manden con ahí. Algo menos que una sociedad industrial. Vamos terminando porque se nos fue volando el tiempo. Yo no me imaginé que había pasado tan rápido, pero tengo algunas preguntas, pero esta sí me parece importante para Pablo. Me pregunta, o le pide que le preguntemos, José Calvo Piña, que nos puede explicar sobre el 14º sueldo. ¿Va a desaparecer? ¿No va a desaparecer? No tiene nada que ver. No, nada que ver. No, ya, pero es una pregunta importante. Ahora, la otra, para cerrar el tema que estábamos hablando, si hay estas condiciones de debilidad, de persecución, de hostigamiento, también de dispersión, etcétera, ¿hasta dónde el movimiento popular se puede recomponer a partir de lo que hemos hablado, ya en términos muy prácticos? Por ejemplo, ¿cómo hacer que no se lleven los asambleístas de Pachacuti ni de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo se pueden trabajar? Porque pasó una cosa muy interesante con Lazo. Tenía a la señora Yori como presidenta de la asamblea y pudo avanzar en algunas leyes, pero llegó un momento en que eso se trastocó y se pudo llegar incluso a la posibilidad de un juicio político a Guillermo Lazo en ese momento. ¿Cómo hacer para que esto se revierta o al menos frene este avanzamiento que tiene Nova? Mira, son ciclos políticos. Tú tienes un ciclo político neoliberal que va de 1983 al año 2005. Tienes un ciclo post-neoliberal del 2005 al 2017-2018. Tienes el retorno del neoliberalismo 2019 hasta este momento y todavía estamos dentro del ciclo neoliberal. Entonces, es clave, creo yo, la disputa del discurso, de los relatos, de las comprensiones, de la organización. Es clave la cuestión de la indignación, pero también es clave que la sociedad empiece a buscar alternativas. En este momento no hay alternativas para la sociedad. O sea, la sociedad puede buscar alternativas, pero si le presentas a la Revolución Ciudadana como alternativa, la sociedad va a seguir haciendo lo que ha hecho desde el año 2019, pues a decirle no, pues cerrar las puertas a la Revolución Ciudadana. Bueno, pero en el último hay dudas. Del último proceso electoral de eso, hay unas dudas enormes de que haya ganado. La mejor garantía que tiene el poder en este momento y el modelo neoliberal es tenerle a la Revolución Ciudadana dentro del eje de disputa. Es la mejor garantía. Por las resistencias que ese movimiento, independientemente de lo que uno pueda pensar con respecto a ese movimiento, es la mejor garantía. Porque el sentimiento en contra de la Revolución Ciudadana es tan fuerte, es tan arraigado, es tan manipulado, si tú quieres, que cualquier candidato que esté con la Revolución Ciudadana va a ganar. Va a ganar contra la Revolución Ciudadana. Y eso, esa es la historia, son 3 veces, O sea, iba a haber una cuarta y una quinta vez. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la unidad de las izquierdas? El país tiene que salir de eso, de esa polarización, tiene que buscar una alternativa, y en este momento no hay esa alternativa. Y mientras no hay esa alternativa, la oposición lo único que puede hacer es tratar de estorbar el ciclo, pero el ciclo continúa, y va a continuar hasta que se desgaste. ¿Cuánto? Puede ser 1 año, 2 años, 1 mes, 2 meses, pero todavía sí, el ciclo continúa. La última pregunta entonces, Mauro, esto que menciona de la RC, de la Revolución Ciudadana, ¿hasta dónde, por ejemplo, la ausencia de un líder como el que era en su momento Rafael Correa cuando aparece en la escena política, que trastoca incluso algunos postulados de la misma izquierda y abre otro debate interno también dentro de la izquierda, ahora hace falta? Bueno, lo primero, y si tú me permites ahí, Orlando, y con mucho cariño, o sea, desde la Revolución Ciudadana yo sí creo que deben dejar de hablar de la tinta y de las papeletas y priorizar las cuestiones importantes. Es decir, el sentir de la gente, los problemas más cotidianos, aquello que le duele a la gente. Pero hablar, si dejas de hablar porque fue un fraude. No, ya que sea, o sea del modo que sea, pero... Yo respeto como el que más a quienes sostienen que es fraude, pero mira... Mientras es imposible, Mauro, solamente te interrumpo, es imposible, yo revisé actas, es imposible aceptar que en una urna
existan 0 votos para Luisa González y 260. Mira, eso es imposible en cualquier estado. No quiero entrar, digamos, en esa discusión, pero te hago, porque podríamos tener otro programa incluso. Sí, pero te digo que es imposible tampoco dejar de pensar en eso. Para analizar en términos de, digamos, podríamos tener un programa para analizar en términos de la operatividad del sistema electoral y qué tan posible en los actuales momentos y en el siglo XXI es posible un fraude de esa naturaleza y con tinta y papeletas. ¿Me explico? En otro programa podríamos analizar. Pero lo que yo te digo es más bien desde una perspectiva estratégica. Preguntémonos, ¿es estratégico políticamente para la Revolución Ciudadana seguir hablando de las papeletas y de la tinta ante un electorado que no quiere que se hable sobre ese tema? Porque, aunque duela reconocerlo, para quienes sostienen que hubo fraude, yo creo que hubo una elección fraudulenta en términos de que se utilizó toda la maquinaria del Estado para ganar. Correcto. Sí. Y eso hace que sea un presidente tenía ilegítimo. Que solamente verificar en la urna. Ahora, lo que yo discrepo es ya con, digamos, con lo que se cuenta, ¿verdad? Pero si tú priorizas eso, en medio de una situación donde no hay medicinas en los hospitales, donde las dializadoras siguen impagas y la gente no recibe el tratamiento adecuado para sus problemas renales, donde personas que tienen enfermedades enfermedades huérfanas, catastróficas, de alta complejidad, raras, tampoco reciben las medicinas y están muriendo, donde los pequeños proveedores del Estado, de la economía popular y solidaria, de las medianas y pequeñas pymes, no les pagan desde el Estado. Creo que esas son las grandes causas, y ahí lo amplío, no solo para la Revolución Ciudadana, sino para quienes, porque también creo que a veces le ponemos demasiada carga, como si solo la Revolución Ciudadana fuera la que tiene que asumir ese papel, y creo que es un papel de todos, obviamente en función también del tamaño, para hablar ahí en términos de progresividad. Digo, la Revolución Ciudadana, nadie puede negar, es la estructura política más fuerte del país, pero creo también que sí hay que ir incorporando más actores. Y yo esperaría que desde la CONAIE existe un papel protagónico con el nuevo presidente de la CONAIE. Que ojalá nos acepte la invitación para venir a conversar acá. Pero creo, y cierro con esto, que también hay que incorporar otros actores. Yo te digo abiertamente, gente como Lavero Silva, gente joven que estuvo en el frente de las izquierdas. Exacto, que se puede ampliar para construir algo, ahí también como lo que decía Pablo, de pronto, algo que confluya más allá de los partidos históricamente institucionalizados. De acuerdo, pero solamente para cerrar muy puntualmente, Pablo, ese 44% que oficialmente está legitimado en la votación de Luisa González, que en realidad en las otras 2 votaciones fueron 48%, en la de Luisa en el 23 y de Andrés en el 21, es un porcentaje de gente que no está de acuerdo con el neoliberalismo o no está de acuerdo con que gobierne un señor de derechas en este país. ¿Cómo entonces los movimientos políticos, las organizaciones sociales, populares, campesinas, están mirando ese 48%, que en el caso de la consulta que tú mencionabas, que es muy importante, cuando fue la pregunta sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional, llegó casi al 70% de rechazo? ¿Por qué la izquierda, la RC, Pachacuti, la CONAIE y el Partido Socialista no han visto a esa votación? Amigo, creo que estás confundiendo dos niveles que son diferentes. Un caso tiene que ver con maquinarias electorales. La Revolución Ciudadana es una maquinaria electoral, está hecha para ganar elecciones. La CONAIE está hecha para movilizarse, está hecha para expresar la indignación ante determinado tipo de políticas públicas y políticas económicas. Los partidos políticos están hechos para ganar elecciones, para participar en las elecciones, por el poder, para llegar al poder. Así es. La movilización social está hecha con organizaciones sociales, sindicatos, en este caso la CONAIE, movimientos de mujeres, estudiantiles, pobladores, etcétera. ¿Cómo la lucha social puede trasladarse a la lucha electoral? Ese es uno de los graves problemas que tenemos aquí en el país. Y cómo esa lucha electoral va a permitir que finalmente se respete la agenda de los movimientos sociales. Porque claro, el movimiento social lucha por una agenda anti-extractivista, vota por la Revolución Ciudadana, y la Revolución Ciudadana lo primero que hace es llevar adelante una agenda extractiva. Entonces es un problema muy complejo, muy denso, que creo yo amerita otro espacio. Claro, con un cafecito. Son las 8 de la noche con 7 minutos en otro relato dominical en vivo. Hemos conversado con Mauro Andino y con Pablo Dávalos. Por supuesto, las conclusiones las sacan ustedes. Yo solamente quiero adelantar 2 criterios a propósito de la cantidad de comentarios que tenemos. Ha sido una gran audiencia, no quiero negar ni tampoco hacernos con esto. Vean la cantidad de mensajes que hay ahí de toda la gente que se ha conectado en este momento. Más de 1000 personas conectadas en vivo en este momento. Es muy, muy importante para nosotros. Eso por supuesto se incrementará conforme la gente va sintonizando, viendo después, etcétera, etcétera. Yo 2 conclusiones. La primera, efectivamente, vivimos un régimen que
a base del miedo, del hostigamiento, está neutralizado la posibilidad de resistir y al menos siquiera de dialogar para tomar decisiones. Me sorprende muchísimo que la ministra, ya ex ministra de Cultura, la señora Romina Muñoz, ahora que le sacan el ministerio, llame a un diálogo a los sectores culturales. 2 años pasaron, señora ministra, para que usted llamara al diálogo. 2 años y no se reunió con nadie. Incluso para hacer el Museo de la Memoria, no habló con las víctimas de toda la represión. Así que si ahora quiere hablar del diálogo, bienvenido sea, pero me parece que fue muy tarde. Y lo segundo, efectivamente, creo que en el plano político hay que seguir hablando, conversando de esta reflexión necesaria, urgente, de qué clase de oposición se requiere en estos momentos para resistir a un régimen neoliberal que en la práctica, aunque suene un poco duro para algunos y para otros un poco inentendible, se trata de una necropolítica, es decir, nos están llevando con estas políticas a la muerte, no solamente de instituciones, de la democracia, sino de miles y de miles de personas. Por supuesto, de esto seguiremos conversando. Cuídense mucho, que la pasen bien. Nos despedimos. Chao, chao.